La estrategia de Rusia para el campo de batalla en 2025 ha sido simple: emplear tantos drones que los soldados ucranianos no puedan esquivarlos. Mientras los drones de largo alcance rusos atacan ciudades e infraestructura energética en Ucrania, los de corto alcance matan a miles de soldados y civiles ucranianos en tierra. Son pequeños, ágiles y muy difíciles de derribar. Durante años Ucrania no tenía respuesta, ahora sí la tiene. Y es tan brillante como cualquier otra cosa que Ucrania haya desarrollado durante su guerra con Rusia. Ucrania ha encontrado una manera genial de eliminar los drones vista en primera persona de Rusia, y todo es gracias a un nuevo tipo de munición. El 20 de noviembre, Euromaidan Press informó que el Ministerio de Defensa de Ucrania aprobó la producción de una nueva munición para eliminar drones rusos. Esta munición es compatible con todos los rifles de asalto que usan cartuchos de 5.50 y 6x45 milímetros. Es ideal para atacar las hordas de drones vista en primera persona que Rusia ha desplegado en el campo de batalla. Pronto explicaremos cómo funciona la munición, pero el problema que resuelve es evidente. Los drones de Rusia, aunque quizás no sean tan avanzados como los de Ucrania, siguen siendo ágiles y vuelan a baja altura. Son muy difíciles de atacar con defensas aéreas tradicionales y una pesadilla para las fuerzas ucranianas en tierra. Ucrania necesitaba algo que pudiera dispararse rápidamente y que fuera lo suficientemente portátil como para usarse donde quiera que se encuentren drones rusos. Ahora ya lo tiene. El ministro de Defensa ucraniano, Denis Shmyhal, afirmó que las municiones antidrones ayudan a los soldados a contrarrestar eficazmente drones enemigos, vista en primera persona y Mavic. Shmyhal anunció que las ojivas especiales de la nueva munición aumentan notablemente la probabilidad de impactar un dron ruso. Esta munición es compatible con los cargadores estándar usados por la mayoría de soldados ucranianos. También puede cargarse sin necesidad de equipo adicional. Y quizá lo mejor del anuncio de Shmyhal es que Ucrania ha oficializado este nuevo tipo de munición. Varios fabricantes ya trabajan para producir más y abastecer. Cada unidad de infantería ucraniana será desplegada con al menos un cargador lleno de balas antidrones. La codificación es un paso enorme. El Ministerio de Defensa de Ucrania indica que todas las nuevas armas que buscan producir en masa deben pasar por este proceso. El proceso de codificación es riguroso y requiere que Ucrania determine que cualquier arma que se esté produciendo pueda fabricarse bajo un estándar específico y consistente que garantice un despliegue seguro en el campo de batalla. Esto no siempre fue algo que Ucrania fuera capaz de hacer, como explica el propio ministerio. El análisis de la práctica de los fabricantes de armas sobre los protocolos regulatorios para codificar nuevos modelos muestra que se deben aclarar más algunos aspectos procedimentales. La aclaración llegó mediante varios instrumentos legales que establecen los procedimientos para asegurar que un arma nueva cumpla los estándares requeridos por los soldados ucranianos. Las balas nuevas de Ucrania ya completaron el proceso, así que es hora de contarles lo que pueden hacer. Ya les dimos información básica al inicio del video. Las nuevas balas antidrones de Ucrania son cartuchos de 5.56 por 45 milímetros, se cargan en cargadores estándar y los soldados de Ucrania las disparan con rifles ya usados. Toda esta es información importante. Significa que Ucrania no tiene que gastar dinero extra en desarrollar o desplegar nuevas plataformas de armas. Además, los soldados ucranianos no perderán tiempo aprendiendo a usar un arma nueva. Los rifles que ya tienen, son los mismos que usarán con esta nueva munición. Así que todo lo que necesitan saber es cómo cargar, apuntar y disparar sus armas. Cada soldado ucraniano ya sabe cómo hacer eso. Pero al jalar el gatillo, no saldrá una bala estándar del cañón. La nueva munición de Ucrania es un proyectil de fragmentación ideal para derribar objetivos pequeños y rápidos, como los drones vista en primera persona rusos. Euromaidan Press señala que cada proyectil se fragmenta tras ser disparado, generando un denso patrón de metralla. Eso puede aumentar hasta 3 veces la probabilidad de impactar un dron ruso. Piensa en las nuevas municiones como una forma de munición que casi convierte los rifles de Ucrania en escopetas, solo que con la precisión y el alcance de un rifle. Defense Express afirma que estas municiones serán valiosas para Ucrania por varias razones. Primero, la naturaleza descentralizada de la estrategia antidrones de Ucrania, aunque es importante desde el punto de vista de la innovación, ha provocado cierta inconsistencia en las líneas del frente. Ahí es donde entra en juego la codificación que mencionamos anteriormente. Con estas rondas, los soldados ucranianos reciben municiones comprobadas. Esto significa que no deben preocuparse por el funcionamiento de la munición. Ya se comprobó que todos los fabricantes ucranianos producen munición con los mismos estándares.
Estas municiones son valiosas, porque las pequeñas unidades de infantería ucranianas suelen enfrentarse a drones vista en primera persona rusos a corta distancia. Incluso los mejores tiradores batallan contra estos drones por la escasa advertencia y las cortas distancias que recorren antes de alcanzar sus objetivos. Pocas veces un soldado puede disparar para orientarse y así ser preciso en el segundo tiro. El primer disparo tiene que dar en el blanco. Si no lo hace, el soldado pierde contra el dron vista en primera persona. Las municiones fragmentadas incrementan mucho las posibilidades de éxito para los soldados ucranianos. Esto significa que la nueva munición de Ucrania podría marcar una gran diferencia en la tasa de bajas del país. Volveremos a eso más adelante en el video. Ucrania no es el único país que ha estado trabajando en este tipo de aplicación antidrones. Estados Unidos ha desarrollado munición muy similar a la que Ucrania usa actualmente. Algunos conspiranoicos podrían sugerir que ambos países colaboraron para crear esta munición. Interesting Engineering reporta que la versión estadounidense tampoco necesita modificar los rifles actuales del ejército de Estados Unidos, como la munición de Ucrania, que no necesita nueva plataforma. No hay cambios en cañones, adaptadores u ópticas, indica el medio. Por lo que la bala estadounidense puede usarse en un rifle estándar y fragmentarse en un cono de perdigones ideal para derribar drones. Las similitudes no acaban ahí. La nueva bala estadounidense se dispara desde rifles 5.56 x 45 milímetros y es más efectiva contra drones a corta distancia. Todo lo que un miembro del servicio estadounidense tiene que hacer una vez que esta munición esté ampliamente disponible es cambiar el cargador de su rifle y estará listo para usarlo. La bala dispara varios proyectiles que se dispersan más cuanto mayor es la distancia con el objetivo, lo cual es una ingeniería interesante. Esto incrementa la probabilidad de acertar al dron enemigo. Los perdigones pueden dañar partes del vehículo aéreo no tripulado como rotores, motor o carga útil, causando su destrucción total. United 24 Media también informó sobre la versión estadounidense de esta munición. El medio sugiere colaboración entre Estados Unidos y Ucrania al publicar bajo el titular La línea del frente de Ucrania. La innovación se vuelve global. Agrega detalles sobre la ronda estadounidense, indicando su centro de masa desplazado y chaqueta modificada. Combinadas, estas dos innovaciones hacen que la bala pierda estabilidad giroscópica aproximadamente entre 10 y 15 metros o de 32 a 49 pies después de salir del cañón del rifle. La estabilidad giroscópica es la resistencia de un objeto en rotación a cambiar su plano de rotación al volar. Seguramente has visto esto en acción en casi cualquier pase de touchdown o lanzamiento de disco que hayas visto. El objeto gira, pero sigue una trayectoria fija, similar a una bala. Normalmente, un soldado querría que su bala mantuviera la estabilidad giroscópica. Pero el hecho de que la nueva munición estadounidense, y presumiblemente la versión que Ucrania está usando, no mantenga esa estabilidad, es la clave para que la munición funcione en absoluto. A 9 o 12 metros, la bala empieza a tambalearse y suelta fragmentos, según United 24 Media. Ese desprendimiento aumenta el cono de escombros mencionado anteriormente, lo que esencialmente incrementa el tamaño y el potencial de daño de la bala después de ser disparada desde un rifle. Un dron pequeño necesitaría mucha suerte para evitar la metralla o será destruido antes de llegar a su objetivo. El cono crece conforme aumenta la distancia, entre 25 y 35 metros. La bala fragmentada genera una zona de destrucción de 30 a 40 centímetros de ancho. Al llegar a distancias de entre 40 y 50 metros, esa zona de destrucción se expande hasta 80 centímetros. Ese tipo de distancias le da a un soldado tiempo más que suficiente para usar esta munición y crear una nube de metralla. Eso destruye cualquier dron vista en primera persona antes de que se acerque lo suficiente para entregar una carga explosiva. Como indica United 24 Media, basta un contacto parcial con la nube de fragmentos para neutralizar un dron. Una hélice, cámara, antena o batería dañada hace que caiga sin control en fracciones de segundo. Y sabemos que funciona. ¿Cómo? El 18 de noviembre. Resultados Administrativos publicó un video analizando la versión estadounidense de esta munición. Lo más relevante de ese video es cerca del minuto 9, cuando los evaluadores envían al aire un dron comercial que en realidad es mucho más pequeño que los que se están usando en Ucrania. Bastan 5 disparos a distancia para que los evaluadores derriben este dron, y se podría argumentar que un tirador más preciso podría haber derribado el dron con menos disparos. Las implicaciones de esto son sorprendentes, afirma el canal, y no están equivocados. Esta nueva munición tiene el potencial de transformar por completo la manera en que los soldados ucranianos enfrentan los drones vista en primera persona en el campo de batalla. Rusia ha incrementado el uso de drones vista en primera persona, igual que Ucrania, en años recientes. Era necesario. Tras el uso de estos drones por Ucrania,
para destruir columnas mecanizadas y miles de soldados rusos, Rusia tuvo que dejar su estrategia tradicional y optar por un enfoque con drones, permitiéndoles llevar la lucha con drones vista en primera persona a Ucrania. En julio de 2024, Janes informó que el ministro de Defensa ruso, Andrei Belyusov, dijo a las tropas de Moscú que Rusia producía 4.000 drones vista en primera persona diarios. Era casi seguro cómo esto era posible. Ucrania era el país conocido por este tipo de drones, y fabricar 4.000 por día le daría a Rusia un 146 millones de drones. Vladimir Putin emitió en diciembre de 2022 un mandato para que la industria de defensa rusa aumentara el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados. Este mandato se tomó en serio y pronto se reveló que las afirmaciones de Belyusov eran mayormente ciertas. Un año después, el Kiev Independent reportó que inteligencia ucraniana reveló que Rusia planeaba fabricar 2 millones de drones vista en primera persona en 2025. Eso no habría sido posible sin que Rusia elevara su producción, como afirmó Belyusov un año antes. 2 millones de drones al año son casi 5.500 diarios, mostrando cómo Rusia depende más de los drones vista en primera persona. La producción de drones rusos no está garantizada. Depende mucho de que China suministre los componentes necesarios, afirmó en junio pasado el portavoz del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Oley Alexandrov. Usan empresas fantasma, cambian de nombre y buscan evitar el control de exportaciones y sanciones, reveló Alexandrov, quien agregó que Rusia aumenta la producción de drones de largo alcance. Tienen como objetivo producir alrededor de 30.000 drones de largo alcance de esos tipos, además de 30.000 drones señuelo que agotaban las defensas aéreas ucranianas en 2025, dijo el portavoz. Quizás también recuerdes que Shmiao mencionó los drones Mavic anteriormente en el video. El ministro de Defensa ucraniano destacó que la nueva munición de Ucrania es igual de eficaz contra esos drones y los otros que Rusia utiliza. Esto tiene una buena razón. Como reportó David Hambling, colaborador senior de Forbes en marzo, el DJI Mavic, un dron de consumo, es de los preferidos por los soldados rusos. En los 8 meses anteriores a marzo, esos soldados lograron hacerse con 10.000 Mavics, esto junto a los cientos de miles de drones vista en primera persona que Rusia fabricaba. Ya llegó al punto en que los soldados rusos están solicitando Mavics por Telegram, tal vez como parte de iniciativas de financiamiento colectivo usadas por fuerzas rusas para obtener armas y suministros básicos. Desde junio de 2022, el método es menos importante que el resultado. Ucrania debe preocuparse por los Mavics. Además de los drones vista en primera persona rusos, también enfrenta un renovado compromiso de Rusia para construir y usar drones. El 13 de noviembre, TWZ informó que Rusia creó una nueva rama militar para la guerra con drones. Otra vez, Rusia imita a Ucrania, que tiene una fuerza de sistemas no tripulados desde junio de 2024. Rusia tardó más de un año en notar que hacer una rama similar era buena idea en una guerra de drones. Y su nueva rama es responsable de producir, probar y operar sistemas no tripulados. DWZ afirma que la nueva rama rusa creará tácticas que los soldados seguirán al usar drones. TWZ también informa sobre los comentarios hechos por el teniente coronel Sergei Istaganov al medio ruso KPIRU. Ya formamos regimientos, batallones y otras unidades. Sus operaciones de combate se llevan a cabo de acuerdo con un plan unificado y en coordinación con otras unidades de los grupos de tropas, afirmó Istaganov. Al mismo tiempo, continúa la expansión de las unidades existentes y la creación de nuevas unidades. Asignamos operadores, ingenieros, técnicos y especialistas a estas unidades, suponiendo que la rama cumpla su función. Los drones vista en primera persona rusos serán más peligrosos pronto. Esto aún ha sucedido mientras Ucrania aumentaba su producción de drones. Para finales de 2024, Ucrania planeaba fabricar 4 millones de drones vista en primera persona y de corto alcance al año. Puede construir millones más si consigue financiamiento. El punto que estamos señalando aquí es que hay al menos tantos drones siendo usados en la guerra de Ucrania como soldados, y esos drones son extremadamente peligrosos para ambos bandos. En este momento, la guerra es solo entre drones, y son los soldados atrapados en medio de estos vehículos aéreos no tripulados quienes están pagando el precio. Crear una bala que sea más capaz de derribar esos drones que una bala estándar de rifles sería algo enorme, tanto para Ucrania como para Rusia. Ucrania, como en muchos casos durante la guerra, fue la primera en fabricar esa bala. Debía hacerlo, pues la cantidad de muertes por drones vista en primera persona y Mavics de Rusia es impresionante. Estas muertes afectan a civiles y fuerzas armadas de Ucrania. El Kiev Independiente
reportó que los ataques de drones rusos en Jersón subieron a 600-700 por semana en marzo de 2025. Entre marzo y mayo de este año, los drones rusos han alcanzado a 313 civiles, aunque no está claro si esto se refiere únicamente a drones vista en primera persona o si las cifras incluyen ataques realizados con drones de largo alcance. Las Naciones Unidas también destacan los crímenes de guerra que Rusia está cometiendo contra civiles usando sus drones de corto alcance. Dice que hubo 395 muertes civiles registradas, además de 2.635 civiles heridos, causados por los drones de Rusia entre febrero de 2022 y abril de 2025. El medio indica que estos ataques con drones aumentan en escala y frecuencia. Limitar los drones, vista en primera persona rusos en el campo de batalla, siempre es positivo para Ucrania. La nueva munición le permite al país lograrlo. Por supuesto, los soldados de Ucrania están enfrentando la mayor parte de las bajas causadas por los drones de corto alcance de Rusia. Aunque es difícil precisar cuántos soldados ucranianos han sido víctimas de esos drones. Ucrania no ha informado cuántos soldados han muerto o sido heridos en la guerra con Rusia. Russia Matters dice que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estimó el número de bajas ucranianas en alrededor de 40.000 en enero de 2025. Si ese número abarca de finales de febrero de 2022 a diciembre de 2024, la tasa mensual de bajas es de unos 11.764. Si la tasa de bajas de Ucrania se ha mantenido constante, para finales de noviembre habría sufrido 129.404 bajas. La razón por la que hicimos esos cálculos es porque nos permite aproximar cuántos soldados ucranianos están muriendo o resultando heridos como resultado de ataques con drones. En abril, Army Technology informó que los drones causan el 80% de las bajas en ambos bandos de la guerra. Esto implicaría que más de 3.500 de las 129.404 bajas que Ucrania habría tenido en 2025 fueron causadas por drones rusos. La mayoría de bajas ocurre porque los soldados ucranianos no tienen contramedidas confiables contra los drones. Con la introducción de esta nueva munición, eso cambiará. La nueva munición no es una solución mágica para los drones en el campo de batalla ucraniano, pero supera cualquier técnica que el país tenga para enfrentar drones rusos. Y si Ucrania puede producir esta nueva munición en grandes cantidades como pretende hacerlo, podría salvar la vida de miles de soldados. Eso hace que la nueva munición de Ucrania sea un posible cambio de juego, y otro más ya fue desplegado en el país. Así como la nueva munición permite a los soldados del país destruir drones vista en primera persona, Ucrania acaba de recibir un nuevo sistema de defensa aérea de corto alcance contra drones que le ayudará a enfrentar los drones de largo alcance de Rusia. Rusia está sorprendida, como debería, porque Ucrania usó un arma británica nunca vista. Descubre el arma en nuestro video y suscríbete a El Show Militar para más información sobre armas recientes que los innovadores de Ucrania crean para ayudar al país a defenderse de la agresión de Putin. Y gracias, como siempre, por vernos.